Sí. Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro de Ecuador. Hoy día tendremos una entrevista junto a María Eugenia Soria Grelet, que entrevistará a Francisco Lillo acerca de cine y poesía. Pueden comenzar, muchas gracias. Buenos días, buenas Bu- tardes, buenas noches, depende del lugar donde nos están viendo en este momento. Encantada de estar presente en esta primera feria virtual de Ecuador. Soy María Eugenia Soria Grelet, escritora argentina, embajadora cultural y directora del colectivo ASI, Letras y Arte, desde que traigo como invitado al cineclubista, profesor Francisco Lillo. Muy agradecido siempre por el espacio que nos brindan los directivos creadores de esta afamada feria, el señor Alan Morales y el señor César Salvatierra. Muchísimas gracias. Bien, como les dije, estamos acá con el señor Francisco Lillo. Francisco, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes para nosotros que ya estamos, Buenos ¿no? De días. este lado, Bueno, hay una que diferencia. estamos de este lado, buenos días, ¿no? Es un placer siempre estar contigo y principalmente con Ecuador. Nuestros primeros contactos post pandemia o durante la pandemia fue justamente con Ecuador, lo que nos trajo Sí, una actividad bastante grata. sí, yo justamente estaba por leer un resumen de tu biodata donde se hace mención a ese encuentro con Ecuador. ¿Puedo hacerlo, sí? Bien, Francisco Lillo es chileno, residente en Brasil desde 1976, con retornos a Chile. Latinoamericano convicto, profesor de historia y castellano, cineclubista, educador y poeta, premiado en el concurso literario del Sindicato de Profesores de Goiás con la narrativa Profe Inmigrante, posteriormente publicado en el libro del Cine Club Inmigración. En las letras, escribe para el periódico Journal Guía de Noticias, donde publica poemas y crónicas sobre cine. Escribe en el blog El Rincón del poeta Lillo. Participó en 3 antologías poéticas. La primera, la tertulia internacional con Brasil y Ecuador, que es la que te estaba refiriendo recién, Francisco, Salas de Espejo, y una tercera que ha publicado con nuestro colectivo cultural ASI, donde han participado un ramillete de poetas latinoamericanos, y la antología se titula Poemas de Latinoamérica. Bien, él está siempre preocupado con la integración del cine y la literatura. Realiza diversos proyectos con esa propuesta. Bueno, Francisco, el tiempo es tuyo, te queremos escuchar. Bueno, muchas gracias, muy agradecido por la participación, por la invitación. Yo hacía mención, ¿no? Durante el periodo de pandemia, los cineclubes son espacios sociales, sociables, presenciales, y con la pandemia de repente nos sentimos aislados y pensábamos que sería tal vez un periodo de obscuridad, ¿no? Para el cineclubismo, pero de repente nos redescubrimos y empezamos a hacer sesiones virtuales, que un poco creo que fue también lo que sucedió con las ferias internacionales, las ferias virtuales internacionales, donde fui invitado por ti y creo que me abrió bastantes oportunidades de intercambio, ¿no? Y interactuar, ¿no?
Hicimos varios análisis de cine con el Cine Club Maco de Ecuador, ¿no? Entonces, mandando un abrazo a Álvaro, Alcino, a Anabel y tantos otros amigos de Ecuador que participaron en las actividades que desarrollamos con Ecuador, un país muy caluroso. Recuerdo que varios ciudadanos chilenos fueron muy bien acogidos en Ecuador, ¿no? En periodos distantes y que esperemos que queden lejos, ¿no? De América Latina. Pero bueno, lo nuestro es hablar, no hablar de política, ¿cierto? Pero sí hablar de literatura y cine, ¿no? Y cuando hablamos de literatura y Así es, cine, sí, sí. eh, cuando hablamos de literatura y cine, es importante decir que ambos lenguajes son hermanos, ¿no? El cine necesita la literatura como la literatura necesita el cine. Eh, si tomamos el elemento técnico, ¿no? El cine como elemento técnico, todo se pasa a partir de un guión literario o puede ser un storyboard, un storyline, pero es una guía de lo que va a ser escrito, ¿no? Entonces, estructuralmente, el cine necesita de la literatura y necesita de elementos concretos. Un guión tiene que tener elementos concretos. No da para divagar, decir, no, el tipo está pensando, soñando sobre, porque eso no lo vemos en el cine. Hasta el director puede hacer dos planos de secuencia distinta, el pensando, pero una acción pensar eh, eh, no es posible percibirla sin la intencionalidad del director. Entonces, en el elemento técnico tenemos un guión literario, ¿no? Que es el escrito de lo que uno va a grabar. Y en eso puede tener, por supuesto, los diálogos y toda la secuencia lógica que tiene que ser visible, ¿no? Para concretizarlo en imágenes. Entonces, en cuanto a literatura, hay un elemento técnico, perfecto, y es necesario. Difícilmente un director puede escribir sin un guión. Recuerda, María Eugenia, que nosotros hablábamos de hacer algunos de tus cuentos, transformarlos en pequeños Sí, cortos. Entonces, sí, esos sí. cuentos, esos fragmentos, nos permiten, de cierto modo, tener un direccionamiento de lo que puede ser una película. Entonces, la literatura necesita, o sea, el cine necesita de la literatura. Ahora, el cine también, de cierto modo, no de cierto modo, con seguridad, utiliza elementos literarios como escritores, ¿no? En general en biografías, ¿no? Entonces nosotros de repente vemos la película, una interpretación sobre la vida de Rimbaud, ¿no? O de artistas como la historia de Van Gogh. Entonces, el cine se aprovecha de algunos personajes que podrían, ¿no? Ser fuentes de inspiración y transformarlo en películas, ¿no? Tal vez, ¿no? La vida de Cortázar, transformar la vida de estos personajes, Benedetti, eh, biografías, transformar biografías de escritores en películas, puede ser algo interesante, como sucede, ¿no? Principalmente con escritores que tuvieron vidas
eh, ¿cómo se dice? En situaciones de polarización muy fuerte, como principalmente escritores del siglo XIX, ¿no? Que vivían en Francia en la época de Toulouse-Lautrec, o en la Bohemia francesa, o tuvimos una película muy interesante de Woody Allen. Claro, que eso, esa ya no es una biografía, pero toma elementos biográficos, como es el caso de Medianoche en París, ¿no? Donde un personaje se traslada en un bar parisino, se traslada a París de la década del 20, 30, con personajes como Picasso, ¿no? Todos esos, la generación del 23 y todos esos eh, personajes admirables de la literatura y de las artes. Entonces, la literatura también nos permite momentos de inspiración para recrear esos personajes específicos, ¿no? Estaba intentando recordar alguna película de América Latina que hablase sobre la historia de su vida. En este momento no recuerdo de nadie específicamente. Pero Rambo, yo sé que hay una película de Rambo que cuenta la historia de este escritor francés, eh, pero sé que hay diversas películas sobre eso. Pero también nosotros tenemos películas que son basadas en libros, ¿no? Creo que ya habíamos conversado el hecho de la Isabel Allende, ¿no? Que cuando ella escribe un gran suceso como La Casa de los Espíritus y de Amor y Sombra, eh, transformar esa gran obra en, en una adaptación para el cine, y para quien leyó el libro, en general muchas veces nos queda algo pendiente, o sea, no es el libro. No sé si a ti te pasa, María Eugenia. Sí, es verdad, sí, sí, pasa mucho que uno leyó el libro y luego ve la película y, bueno, como que faltan algunos detalles, es que es imposible en una hora y media, hora 40, plasmar todo un libro, especialmente cuando son novelas largas, ¿no? No, no, sí Sí, me ha sucedido, sí me ha sucedido. sí. Prefiero quedarme entonces o el libro o la película. Entonces quedo conforme. Pero no sé si a ti te pasa, a mí me pasa de que de repente yo estoy leyendo un libro, a mí me gustó mucho el libro de la Isabel Allende, que ella cuenta la historia de un inmigrante español, un refugiado de la guerra civil en Chile, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, no sé qué, de un barco o algo así. Y yo leía la historia y me pasaba una película. No sé si que yo ya estoy tan metido con el cine, pero al leer yo veo la película. Entonces, y Mm, da la sensación de que no quiero que termine, no quiero que termine, ¿no? cuánta creatividad, Francisco Lillo, cuánta creatividad. Pero creo que esa cosa de la conexión, ¿no? Del hecho de que uno trabaja con cine y trabaja como profesor, ¿no? Entonces, uno empieza a decir, a ver, ¿cómo explicarle esto a los chicos de una forma que sea simplificada? O no que sea simple, pero que genere cuestionamientos o que genere que ellos puedan visualizarlo, recordando que esta juventud tiene una imagen visual mucho más fuerte que la escrita, ¿no? Que los elementos, no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, tú tienes a tu nieta, ¿no? Que es jovencita, tal vez ella vio más películas que haya leído libros, ¿no? Es Que es lo que posible. pasa en Sí, general, ¿no? sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
creo Los que esta chicos prácticamente no juventud, como leen. dices vos, esta generación, sí, 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 lee menos y ve más. Pero bueno, los tiempos cambian y creo que hay que ir adaptándose, ¿no? Siempre, siempre hay cambios de generación a generación. Y bueno, pero Sí, la vida continúa, el arte, la literatura continúa. El- sí. Claro, hay, bueno, yo siempre te comentaba, ¿no? Que hablábamos, mira, hablábamos de, primero, el guión como una herramienta del cine, ¿cierto? Después hablábamos de las biografías. Y cuando hablamos de biografía pueden ser dos formas, documental o ficción, ¿no? Historias narradas, ¿no? Historias contando la historia de los escritores, ¿no? El tema del mal del siglo, los tipos que morían de amor, ¿no? Hablando de eso, de morir de amor, hay una película que no sé si tú viste, que se llama En algún lugar del tiempo o No, En no la algún vi, lugar no del la vi. pasado, con Christopher Reeves, donde me No. recuerda, ¿no? Me recuerda ese periodo del mal del tiempo, que en el siglo XIX, muy inspirados por los escritores franceses, en Brasil principalmente en el periodo del realismo y del romanticismo, los escritores se dejaban morir. O sea, eran viciados, alcohólatras, vivían en la noche, ¿no? En la bohemia, y se dejaban morir. Simplemente morían de amor, porque era lo más romántico que podía suceder. Entonces, hay películas que reflejan ese periodo, ¿no? Sin decir que, bueno, no podemos separar en ese momento no solo la literatura, sino la literatura, la pintura, la escultura, todas esas expresiones de creación humana transformada en Sí, arte, vivían en comunión, ¿no? No sé si hoy se mantiene eso, pero en esa época, claro, no era cualquiera que podría ser un literato, no era cualquiera que podría ser un escultor, un artista, ¿no? Había una necesidad de mantención económica y todo ese cuento. Bueno, ahora tampoco. Pero bueno, hablábamos sí, de que el cine también refleja la vida de estos personajes que son, que son importantes por su forma de vivir, ¿no? sí, Pero sí. tenemos también creaciones donde transitan relaciones híbridas, porque tenemos también los documentarios algo más, la vida de Cortázar, la vida de Gabriel García Márquez, la vida de Mario Llosa, la vida. Entonces tenemos, ¿no? Historias, películas, documentarios que tratan la vida de personajes de la literatura. Pero cuando, y también hablábamos de las novelas que fueron transformadas, grandes novelas fueron transformadas al cine. Es tanto que cuando nace el cine era un experimento para morir rápidamente, como herramienta fue fabricada como un instrumento de comunicación, ¿no? La idea era cómo utilizar de repente el movimiento de imágenes para comunicar lo que estamos haciendo acá, tú allá, yo acá, y poder hablar, ¿no? Entonces, de repente esa era la idea. Es tanto que una de las primeras películas de cine, que fue La llegada del tren a la estación, cuando la gente sentada pasivamente ve que en la pared está entrando un tren que los puede atropellar, ellas salen corriendo, porque la fantasía fue más Sí, claro, impactante que la claro, algo realidad. nuevo. Uh -huh. Ahora,
me imagino. Hablaba no, de las novelas, pero después hay películas que transitan entre literatura, ficción y poesía. Una de ellas, yo te comenté, es una película medio fuerte, nosotros una vez la analizamos en el Cine Club, es una película argentina, de un director que trabaja, de un director argentino llamado Eliseo Subiela. El nombre de la película es poético, El lado oscuro del corazón, ¿no? Eliseo Subiela es un hombre de culto, o sea, es un director de culto. ¿Qué significa eso? Que las personas que le gustan su biela, le gusta su biela. O sea, buscan, consumen constantemente las obras de su biela. Su biela debe haber hecho unas 12, 13 películas, todas muy relacionadas con el amor, y El lado oscuro del corazón tal vez fue una de las obras más importantes de su trayectoria, hecha en 1991. Utiliza poemas de un escritor argentino, Oliverio Girondo, que tiene también tiene un lenguaje un tanto, no vulgar, pero vulgar, ¿no? Hablando de poesía, y aparece en la película, muy homenajeado, luego después fallece, Mario Benedetti recitando poemas en alemán. Ah, Esa película habla de un poeta que busca a la mujer que vuela y que lo haga volar. ah, Entonces, es una película bien, bellísima, qué interesante. con Darío Grandinetti, el gran actor Darío Grandinetti, y la Nacha Guevara. Son los dos Sí, personajes sí, sí. muy bellos. Ya lo habíamos comentado, sí, 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 conocido, muy conocido. Bueno, Grandinetti, actor de novelas, ¿no? Y la Nacha Guevara es cantante, intérprete. Actriz Después, es multifacética, sí, sí. sí, y después, eh, Subiela trata de hacer la segunda parte del lado oscuro del corazón. Yo soy, puedo decir que soy uno de los admiradores de Subiela. Eh, Tiene películas después como No te vayas sin decirme a dónde vas, Mm, y otras películas muy interesantes, con nombres muy sugestivos, ¿no? sí, Eh, Subiela trata 10 años después hacer la segunda parte, o sea, este poeta, que la mujer de su vida, la mujer que va a iluminar el lado oscuro del corazón al final de la película, y haciendo un spoiler, lo abandona, y lo abandona por la seguridad que le podría dar un futuro en España. O sea, dejar esa Argentina caótica, ya en la época el éxodo de jóvenes argentinos para Europa. Ella lo sí. deja y se lleva a su hija para España Interesante. Yo te para... diría, Fran, debiéramos ir redondeando porque estamos muy cerca Sí, 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 de sí. nuestro Sí, tiempo. sí. Ajá. Ya, Sí, aunque en la segunda parte, él la busca, ¿no? no sé si, Intentando reconquistar ese sí. amor perdido, pero los amores nunca se repiten y las personas nunca se repiten, y la segunda parte de las películas nunca son tan buenas como la primera. Bueno, creo que estamos a 5 minutos, Es ¿no? verdad, eso es cierto. Sí. Estamos Eh, a 5 minutos. sí.
Solo para concluir la idea, el cine y la literatura se complementan, se necesitan, se retroalimentan, ¿no? El cine le da mucha inspiración, o sea, disculpa, la literatura le da mucha inspiración al cine. Eh, es muy interesante que películas de Gabriel García Márquez, que es un escritor que tiene el libro reconocido, el Premio Nobel de Literatura de 1967, ninguna de sus películas consigue transformarse en una gran película. Eso es un elemento bastante interesante. No así, eh, Alfonso Arau hace la película Como agua en chocolate de la escritora, ay, Como agua en chocolate es de, ¿cómo se me puede olvidar el nombre de ella? Bueno, no importa si se fue de la memoria. Lo que no quisiera es que que nos saquen del aire sin que pudieras despedirte, sin tus últimas reflexiones sobre el tema tan interesante. Bueno, gracias. Entonces, solo para concluir, decir que leer es un ejercicio bastante importante que nos permite recrear diversas formas del mundo, pero el cine también es un arte que tiene que ser acompañado, como decía, ambas se retroalimentan y se necesitan como una forma de reconstruir esta realidad tan extraña, tan difícil, tan complicada, pero al final es en la que estamos y vivimos. Agradecer a Ecuador, a los queridos amigos de Ecuador que nos acogieron tan bien, eh, eh, un país como todo país latinoamericano con sus dificultades, pero que al mismo tiempo siempre nos recibe bastante bien. Agradecer a ASI por tenerme paciencia, porque uno siempre está bastante interactivo y haciendo cosas y a veces, pero no hemos perdido el contacto. Agradezco mucho, agradecer mucho a la Feria Virtual del Libro, también que nos permite tener este espacio para presentar nuestras ideas. Es eso. Muchas gracias a María Eugenia, muchas Muchísimas gracias a la... gracias, profesor. Muchísimas gracias a ti, querido profesor Francisco Lillo, porque nos traes estos temas realmente apasionantes. Y bueno, resta despedirme de la Feria Internacional de Ecuador, de la primera feria, nuevamente agradeciendo a sus directivos, al equipo técnico y a todos desde Argentina. Un abrazo fraterno. Francisco, Desde muchas gracias. Brasil también. Buenas tardes. Muchísimas Chao, gracias chao. a todos por su atención. Chao, Chao. chao.